Bien, hermano, vamos a orar en esta hora al Señor, pidiendo que Él sea con nosotros y que lo que podamos aprender el día de hoy lo podamos también ministrar en nuestros corazones y podamos de una u otra manera ser guiados por el Señor en esta hora. Así que pidamos la dirección al Señor. Cristian, ¿por qué no ora al Señor pidiendo la dirección? Amén. Oremos, hermano, entonces. Padre amado, bendito Señor, te damos gracias en primer lugar porque nos tienes hoy día con vida, con salud, Señor, pudiendo disfrutar de este tiempo de comunión con nuestros hermanos, para buscar tu presencia, Señor, y poder recibir de ti la enseñanza que nos tienes preparado. Queremos que tú guíes este estudio, Señor, que nos ayudas a entender tus propósitos que hay para nuestros días, Señor, a través del mensaje que nos darás. Queremos que tú sigas edificándonos, Señor, como San Mateo. Como hijos tuyos, Señor, queremos seguir caminando tomados de tu mano, y poder crecer día tras día y junto con ello también todos los que de alguna forma estamos, Señor, vinculados como iglesia. En el nombre de Jesús pido una bendición especial por todos los presentes, por todos los que estamos conectados, Señor, y las familias representadas en nosotros, Señor. Confiando en todo esto, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, un poco de repaso respecto a lo que hemos visto este último tiempo. En la lección uno vimos las promesas y esperanzas de ser cambiados por la gracia de Dios. Una de las formas que nosotros podemos ser cambiados es poniéndole en las manos del Señor, teniendo una visión de cómo Él, en el fondo, Él nos va cambiando, teniendo esta visión de eternidad. Si yo sé cuál es la meta, yo puedo tener posibilidad de cambiar. Si yo no tengo una meta clara, no tengo una motivación para caminar. Entonces, si yo tengo la meta de que un día estaré con el Señor, mi meta es cada día ser cambiado y ir siendo imágenes de Cristo para poder ser cambiado. Entonces, tengo que tener esa perspectiva de eternidad. Si no la tengo, lamentablemente, eh, toda mi esperanza se encuentra en lo temporal. Entonces, la lección uno nos enseñaba eso, que tenemos que tener una visión eterna de lo que nos espera con el Señor. La lección 2 vimos que el cambio es el resultado de ser conocidos y amados por Jesucristo nuestro Redentor, en una relación estrecha de esposo, una relación de unidos con Cristo. En ese sentido, estamos tremendamente unidos a Cristo. Y eso nos da un plus de lo que somos como hijos de Dios. Y ya no estamos solos, sino que ahora Cristo es nuestro esposo y Él nos guarda y nos cobija en todo momento. En la lección 3, ser parte de una comunidad redentora nos ayuda a ver nuestra necesidad de Dios. Dios nos integra a una comunión con Él, pero no solo una comunión con Él, sino también una comunión con la iglesia. Y en ese sentido, Dios nos va a ir mostrando esta comunión con nuestros hermanos y con la iglesia, en el fondo. Y la lección 4, tuvimos el viernes pasado, eh, perdón, el jueves pasado, ¿no es cierto? ¿Jueves pasado? Hoy día estamos a martes, jueves pasado. Dios entiende nuestras luchas y nos puede ayudar donde nos encontremos. ¿Ah? Eh, Dios, de una u otra manera, Él sabe cada lucha que estás lidiando, cada lucha que estás teniendo, y Él, desde esa lucha, Él está trabajando y está sosteniéndonos en su tiempo. Entonces, hoy día vamos a estar un poco compartiendo esto de lo que el Señor quiere hacer con todos nosotros. La lección de hoy día se llama el Dios verdadero dentro de nuestro mundo actual. ¿Ya? ¿Y cuáles son los cuatro elementos básicos que aprendimos la semana pasada para entender el cambio? Entendimos que el calor, la espina, la cruz y el fruto. ¿Se acuerdan un poco de esa imagen? El calor, la espina, la cruz y el fruto. El calor, Dios conoce mi mundo en detalle. O sea, para Dios, todo lo que yo vivo en el día a día no es desconocido. Dios lo conoce. ¿Ah? Dios comprende mi corazón, Él sabe la espina, Él sabe cómo reacciono
y cómo me manejo, sabe cómo frente a las situaciones, cómo yo estoy reaccionando. Entonces, él va de una manera mostrándome esta espina y esta reacción que tengo frente a la vida. Y yo me encuentra y me cambia dentro de la lucha de la vida. O sea, mientras yo estoy caminando con el Señor, ojo, con el Señor, Él me pasa por la cruz, yo tengo que pasar por la cruz para poder entender las situaciones que me están viviendo. Si yo no paso las cosas por el intermedio de la cruz, entonces, y digo, no, por esfuerzo propio, no, si esto ya... un ejemplo, por ejemplo, a veces una persona dice, no, pucha, tuvo una discusión con el esposo o la esposa y dice, no, ya no lo voy a volver a hacer, me voy a esforzar para no hacerlo. Pero si esa conversación no es pasada por la cruz y no aplicamos el Evangelio en nuestra vida, entonces esa promesa que se hacen es una promesa que rápidamente se la lleva el viento y no tiene mayor efecto, no hay un verdadero cambio, porque no está pasada por la cruz. O sea, no es Cristo quien nos va a cambiar, sino que nosotros, nuestro esfuerzo humano, que rápidamente vamos a fracasar con respecto a eso. Y posteriormente debemos pasarlo, tratar de que una vez que pasemos por la cruz, de dar fruto. Dios produce una cosecha de cosas buenas en nuestra vida y lo que está a nuestro alrededor. Si yo estoy dando fruto y si he faltado en esa pelea, por ejemplo, con mi cónyuge, eh, tiene que haber un fruto de perdón, también un fruto de arrepentimiento o también de conversar las cosas que puedan estar pasando. Entonces, ¿cuál es mi situación ahora? ¿Cuál es tu situación ahora? ¿Cuál es la carga que llevas cuáles son tus presiones que estás llevando en este momento? La alegría, los apuros, las tentaciones, las responsabilidades, las oportunidades y los dolores, tanto actuales como potenciales. ¿Qué significa eso? Hoy día yo estoy lidiando con algunas de estas cosas, pero también pueden venir potenciales cosas. De hecho, el hecho de estar tanto tiempo encerrado en la casa, a veces la convivencia, en algunos casos se vuelve un poco tediosa y un poco, a veces, un poco de fricciones. De hecho, el informe de la autoridad decía que el fono violencia intrafamiliar estos días ha aumentado un 70%, ha aumentado. Eso quiere decir que las situaciones y las relaciones interpersonales a veces estando tanto tiempo juntos, provocan fricciones. Entonces, es un potencial que puedo estar viviendo y que realmente a veces me puede traer malas pasadas. Algunas preguntas iniciales para compartir todos. ¿Has estado en una situación o relación donde te sentías totalmente solo y te preguntabas si había alguien que entendiese todo lo que estaba pasando? ¿Has ocultado alguna lucha solo por temor a lo que dirá la gente? Otra preguntita. ¿Has tenido un problema tan grande que piensas que nadie lo podrá resolver? En estas situaciones, ¿te has preguntado si Dios te entiende o si realmente a Dios le importas? No sé, pueden haber montones de situaciones eh, que en el fondo puedan suscitar en este momento, no sé, situaciones como el dividendo, la cuota del auto, el trabajo, mi relación matrimonial, mi relación con los hijos, mi relación con mí mismo que no me entiendo, mis ansiedades, mis tormentos. ¿Con qué estoy lidiando? ¿Cuáles son las luchas que estás lidiando? Un poco esto para que vayas pensando y reflexionando en este momento. No quiero que me diga en este momento, quizá al final podemos compartir un poco, pero quiero que por mientras luches. El calor, un poquito teniendo esta figura del calor. Eh, y cuando hablamos del calor, en el fondo, el modo en que Dios ve al mundo. ¿No? Hemos indicado que Dios usa la imagen física para describir el mundo en que vivimos.
La Biblia dice que siempre estamos viviendo bajo un calor candente de problemas. Siempre hay un calor candente de problemas o una lluvia refrescante de bendiciones. A veces no hay problema, pero hay tremendamente bendiciones. Y en cualquiera de los casos, respondemos a lo que nos está pasando en esos momentos. Una de las cosas más refrescantes de la Biblia es que nos ofrece una visión o una versión centrada o estilizada de la vida o nuestras relaciones hacia ella. Si la Biblia hubiese dejado historias de asesinatos, violaciones, hambre, enfermedades, juicio, depresión y temor, entonces, ¿cómo creeríamos que la palabra de Dios nos puede ayudar? No es, no es agradable leer estas cosas, pero nos dan consuelo. El consuelo viene al darnos cuenta de que no podemos eh, o que no puede haber una experiencia tan oscura o tan dificultosa que le ocasione un estado de shock o de sorpresa a nuestro Dios. La esperanza y la ayuda que nos ofrece refleja su conocimiento amplio de las experiencias humanas. Es por esto que algunos de los pasajes de la Biblia más oscuros o de mayor consuelo en la escritura nos traen la palabra consuelo y esperanza. El Salmo 88 es uno de estos pasajes. ¿Ah? Este salmo muchas veces es un pasaje tremendamente a veces mal comprendido. Me gustaría que alguien me pudiera ayudar a leerlo ahí. A lo mejor Pedrito Lago me puede ayudar ahí a leerlo. Salmo 88. Sí, pastor, Salmo 88. ¿Sí? Del 1 hasta cuál versículo? Hasta el final. Hasta el final, ya. Entonces, la palabra del Señor en el Salmo 88 dice así: Señor, mi Dios y Salvador, día y noche te pido ayuda. Acepta mi oración, atiende a mi plegaria. Tanto es el mal que ha caído sobre mí que me encuentro al borde de la muerte, ya que pueden contar entre los muertos, pues ya me pueden contar entre los muertos, perdón, pues me he quedado sin fuerza. Estoy abandonado entre difuntos. Soy como los que han muerto en combate y ya han sido enterrados, como los que han perdido tu protección y ya han sido olvidados por ti. Me has echado en lo más hondo del hoyo, en lugares oscuros y profundos. Has descargado tu enojo sobre mí. Me has hundido bajo el peso de tus olas. Has hecho que mis amigos me abandonen. Me has hecho insoportable para ellos. Soy como un preso que no puede escapar. De tanto llorar me estoy quedando ciego. Todos los días clamo a ti, Señor, y a ti levanto las manos. ¿Acaso harás milagros por los muertos? ¿Acaso podrán los muertos darte gracias? ¿Acaso se hablará de tu verdad y de tu amor en el sepulcro, en el reino de la muerte? En las sombras de la muerte, donde todo se olvida, ¿habrá quien reconozca tu rectitud y tus maravillas? Pero yo, Señor, a ti clamo. De mañana elevo a ti mi oración. ¿Por qué me desprecias, Señor? ¿Por qué te escondes de mí? Desde los días de mi juventud he estado afligido y al borde de la muerte. He soportado cosas terribles de tu parte y ya no puedo más. Tu furor terrible ha pasado sobre mí y me ha vencido. Me rodea por completo a todas horas, como una inundación. Has alejado de mis amigos y compañeros y ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Y ahí termina. Qué tremendo salmo, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo te sientes al leer este salmo? ¿Te molesta que no termine positivamente? Este es uno de los salmos que no termina positivamente. Mira cómo termina. Me has alejado de mis amigos y compañeros, y las tinieblas son mi sola compañía.
Este salmo es un salmo que realmente nos puede enseñar muchísimo. Tomemos en cuenta un poco la experiencia del escritor de este salmo y cómo se siente. Eh, Primero, veamos que en el del verso 3 al 5, el salmista está dentro de una desesperación profunda. O sea, el salmista se siente tremendamente en una desesperación. ¿Te has sentido así? Yo a veces sí me he sentido así. Del verso 6 al 7 te sientes que Dios te ha olvidado, se ha olvidado de ti, porque el salmista pareciera que Dios se ha olvidado de él. Él lo dice ahí, en el verso 6 y 7. Me arrojaste en lo profundo de la fosa, en el lugar de las tinieblas más profundas. Has descargado tu enojo sobre mí. Me has afligido con todo, con tus embates de ira. Wow. Verso 8. El salmista parece que ha perdido todas sus amistades. Mira, has alejado de mí mis conocidos. Me has hecho repugnante a sus ojos. Wow. Mira la imagen que tenía el salmista. Y la parte, el 8b, te sientes atrapado y sin esperanza, y aquí lo muestra en el verso 8, la segunda parte. Me encuentro encerrado y no puedo salir. O sea, el salmista se siente pero ya en una sala oscura y terrible, una desesperación terrible, como muchas personas pueden sentirse en ocasiones. Hay personas que cuando se sienten terriblemente desesperadas, la única salida que encuentran es la muerte, pero esa debería ser nuestra nunca opción, nunca opción. Del verso 9 al 12, sientes que te estás muriendo, llorando y pidiendo auxilio y parece que no viene nadie a rescatarte. Mira el verso 9 al 12. Las aflicciones me nublan los ojos. A ti, Señor, clamo todos los días. A ti extiendo mis manos. ¿Acaso manifiestas tú tus maravillas a los muertos? Se levantarán los muertos a alabarte? ¿Acaso en el sepulcro se alabarán tu misericordia? ¿Se proclamará acaso tu verdad entre los muertos? ¿Hay en la tiniebla quien reconozca tus maravillas o proclame tu salvación en la tierra del olvido? Y el verso 13, pues yo sí clamo a ti, Señor. Por la mañana me dijo a ti mis oraciones. Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? El salmista se sentía terriblemente solo, terriblemente angustiado. El verso 15 al 17 siente que las cosas malas siempre le pasan y nada cambia. A veces uno siente, me parece que, ¿por qué siempre las cosas malas me pasan a mí? Mira el salmista, también se sentía así del verso 15 al 17. Entre aflicciones, necesidades y temores. Desde mi juventud he soportado terribles penas. Tu ira pesa sobre mí y me abruma. Tus terribles ataques me han vencido. Como un diluvio a todas horas me rodean, me tienen completamente cercado. Y el verso 18 se siente que todas las mañanas se levanta en un mundo oscuro. Es que te levantas en la mañana y parece que es lo mismo todos los días. Así termina el salmista. Has alejado de mí a mis amigos y compañeros, y las tinieblas son mi sola compañía. ¿Te molesta un poco como este salmo no termina con una nota positiva? ¿O te sorprende saber que fue escrito como un himno para ser cantado en alabanza? ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Mm? Es tremendamente una historia terrible. Yo creo que debemos aprender varias cosas de esto. Desde las mayores alegrías hasta las más tristes tragedias, Dios
entiende el impacto completo de las experiencias humanas. Dios no está lejano, Dios no está ausente, aunque lo sintamos que puede estar lejano, Dios está ahí presente. La presencia y las promesas de nuestro Redentor se dirigen a las personas como a nosotros que vivimos en un mundo donde suceden todas estas cosas. Ahí la presencia y las promesas siempre están ahí a la mano, al alcance. Somos nosotros que tenemos que tomarla, que tenemos que de una u otra manera apoderarnos de ella y saber que nuestro Redentor vive y está con nosotros. Y a pesar que están luchando y a pesar que están viviendo situaciones conflictivas o difíciles, sobre todo en este tiempo, Jesús está contigo. Tercero, la honestidad, hermanos queridos, de Dios conscientemente a estas experiencias nos invita a que seamos honestos sobre las cosas que enfrentamos. Debemos ser honestos. El cristianismo de la Biblia nunca es ciego, indiferente o estoico en su reacción de vida. En la Biblia nunca oculta los éxitos y los fracasos, los errores. Él nos muestra, pero también nos muestra la salida y cómo debemos salir frente a esto. La Biblia nunca nos muestra todo positivo, también muestra fracasos, también muestra cómo David fracasó, muestra también cómo Moisés fracasó en algunos momentos, muestra cómo Abraham fracasó. La Biblia es honesta. Y por eso yo le creo a la Biblia, porque la Biblia no me pinta un panorama maravilloso de que todo es perfecto y bonito. No, la Biblia me muestra cómo somos nosotros los seres humanos, pero también nos enfrenta y nos muestra cómo podemos salir. Cuarto, la ira de Dios con mi desesperación, perdón, ir a Dios con mi desesperación, duda y miedo es un acto de fe. El Salmo 88 nos recuerda recurrir a Dios en estos momentos y no huir de Él. El salmista se sentía terriblemente mal, pero él no estaba huyendo de Dios, todo lo contrario. Él aún estando en esta condición de sentirse podrido, de sentirse terriblemente mal, él fue a Dios y clamó a Dios. Nunca es huir de Dios. A veces cuando pasamos situaciones difíciles, tendemos a huir y a alejarnos de Dios. Como que no, mira, deja las cosas de Dios para después cuando me sienta bien. No, no, las cosas son para cuando nos sentamos mal, cuando estamos pasando lucha, es para que busquemos a Dios. Es para que podamos acercarnos a Él y no alejarnos de Él. La Biblia no habla de un mundo ideal, ni de un mundo habitado por personas nobles que siempre tomaron decisiones correctas. Al contrario, la Biblia describe un mundo que podemos reconocer, donde cosas buenas y malas suceden, donde personas hacen buenas cosas y donde personas hacen malas decisiones. Es un mundo que nos hace reír, pero nos hace llorar más a menudo. A veces la Biblia nos muestra todos estos detalles. La Biblia describe nuestra vida con exactitud. Eso es lo que la Biblia es una invitación honesta, auténtica de la fe. ¿Eres tú como el salmista? ¿Puedes ser honesto con Dios? ¿Puedes derramarte en tu corazón y decirle, Señor, estoy luchando con esta situación? Me siento podrido, Señor. O me siento desesperada o desesperado. Estoy luchando con esta situación. Señor, quiero que tú me ayudes. ¿Tienes miedo de examinar cómo responde al calor que enfrentas? ¿Titubeas para presentarte a Dios a examinar tu corazón? ¿Sientes que tienes que poner al lado lo bueno de la fe ante el público? Porque muchas veces ante el público nos presentamos como, ¿cómo está, hermano? Súper bien. Oh, no, bien, bien, bien. La realidad es que a veces no estamos tan bien y a veces estamos sufriendo por dentro. Yo creo que en varias ocasiones he sido honesto con ustedes. Y cuando he estado pasando por situaciones difíciles, he dicho que, hermano, quiero que oren por mí porque estoy pasando estas luchas. Me acuerdo cuando llevaba como
3 años, 3 o 4 años en el ministerio, dije un día, y fue honesto, le dije, hermano, estoy pensando en dejar el ministerio. No sé si se acuerdan los más antiguos, que lo dije públicamente, porque en ese momento estaba luchando y lidiando y me sentía que no tenía, estaba ahí, pero no, como me sentía que me tenía que parar en el púlpito y no era, como que no me sentía digno, no sentía que era capaz de hacerlo. Pero clamé al Señor, pedí y entré en el calor del Señor, examina, quiero entrar en tu calor, quiero que tú me examines, quiero que tú veas mi vida. El salmista en el Salmo 88 es una, y este salmo es de honestidad, es de una invitación auténtica, de prueba de fe ante enfermedades crónicas. La carga de la riqueza, el rechazo de amigos, experiencias de abuso, familias destrozadas, el pesar de estar solo como padre, el trauma de estar inválidos, la pérdida de un trabajo, la tentación del éxito, la rebeldía de un hijo, la muerte de un ser querido, división a veces en la iglesia, gobiernos corruptos, racismo, justicia pervertida, la nube de la depresión, la rutina del trabajo y muchas otras cosas como el coronavirus son parte de la vida. Podemos salir de nuestro escondite con nuestros pesares y cuando lo hagamos encontraremos que Dios ya sabía y nos entendía lo que estábamos luchando. Dios sabe lo que estás pasando y Dios conoce tus realidades. Y no solo las conoce, sino que Él las entiende. Y tenemos que expresárselas y tenemos que invitarnos a que Él nos pueda, digamos, eh, ministrar a través de su palabra. Antes de pasar a la otra diapositiva, me gustaría si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? Pastor, yo quisiera preguntar algo. ¿Sí? Después de leer este salmo, me gustaría tratar de relacionarlo con uno de los puntos anteriores que se vio en la lección, no sé si fue la 2 o la 3, a propósito de que estas experiencias que son difíciles, duras, tú lo mencionaste ahí, de que es necesario pasarlas por la cruz, si mal no entendí. Sí, ¿Sí? justamente. Hay que Entonces, pasarla por. Si yo no me la paso por la gustaría, cruz, me gustaría en el fondo que tú explicaras de manera más concreta qué significa en la práctica que nosotros pasemos este tipo de cosas por la cruz. cuando hablamos de la cruz, hablamos del Evangelio. Entonces, una de las cosas como yo paso mi situación por la cruz es primero recordar qué es lo que hizo Cristo por nosotros. Es recordar que Jesús siempre está con nosotros. Y cuando estamos lidiando una prueba difícil, Jesús está siempre con nosotros. Que Él murió y resucitó para que nosotros tuviéramos una vida abundante. Y que Él nos muestra el camino. Y teniendo esta perspectiva de lo que estoy viendo hoy día es una cosa temporal, pero sé que lo que me espera en el futuro, lo eterno, es maravilloso. Entonces, cuando yo paso la visión de lo que estoy viviendo hoy día oscuramente, o un problema, una situación, no sé, qué está viviendo, y clamo al Señor y me recuerdo de que Él está conmigo y recuerdo que Él me da la salida y que esta cosa que estoy viendo es temporal y no es eterna, entonces yo puedo entender la situación y puedo traer calma a mi corazón. No sé si responde a tu pregunta, Cristian. Sí, gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera compartir alguna duda, consulta? Que mi pastor, el Salmo 88, puede, a veces, de repente uno puede tener la tendencia a que suena como un reclamo a Dios.
Se me vino a la mente igual algunos pasajes de Job que también suenan reclamo a Dios, pero en el caso de este salmo es como una súplica en el fondo, y que uno puede dirigirse honestamente a Dios. O sea, si Él sabe todo, uno no debería tener problema en ser bien claro, en orar y en el fondo conversar con Él. ¿Ya? Como te digo, a mí en un momento me da la impresión que era como un reclamo este salmo que dije. Muy bien, gracias Jaime. Justamente, este salmo se trata de la honestidad que hay en nuestro corazón y cómo nos dirigimos a Dios. A veces pensamos que a Dios simplemente tenemos que decirle cosas bonitas, y a veces no le decimos las cosas que están guardadas realmente en nuestro corazón y que son profundas y son dolorosas, y no somos sinceros. Hay personas que lidian con cosas, con ataduras desde su juventud. Me recuerdo cuando pastoreaba la iglesia del Redentor de Maquehue. Me acuerdo que una hermana lleva muchos años en el Evangelio, más de 20 años, y ella en un momento, cuando le hablamos del perdón, decía, pero es que yo no puedo perdonar. ¿Por qué no puedo perdonar? Y una de las cosas que no podía perdonar es porque ella había sido violada cuando niña, y decía que ella no podía perdonar a esa persona y cargaba ese peso por mucho tiempo, hasta que le expliqué lo que Jesús había hecho por ella y por qué ella debía en el fondo perdonar, porque Cristo nos enseña que debemos perdonar, porque Él perdonó primero. Entonces vino un alivio a su vida y un entendimiento. Eso es pasarlo por la cruz, entender lo que Cristo hace por nosotros y lo que nos enseña Cristo a través de su palabra. Y el fruto es que en el fondo ella pueda perdonar. Y estoy seguro que lo hizo, porque vi otra persona más adelante. No sé si hay alguien más que quiera, antes de seguir con Santiago. ¿No? Ahora, una acotación, ya que estamos un poco relacionando esto mismo, de la misma forma, a mí, fíjate que esto que hemos leído me llevó a recordar el momento en que Cristo, estando en la cruz, clama al Padre, ¿cierto? Y donde le dice Mateo, por ejemplo, está en Mateo 27, el verso 46, si no me equivoco. Padre. ¿Cierto? Cuando está crucificado en la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me pareció a mí ver en este salmo un poco de eso también, en el sentido de que incluso Cristo, en algún minuto, estando en la cruz, también siente la separación que se produce en un momento dado con el Padre. Absolutamente, muy bien, Cristian. Y la angustia que él expresa, digamos, en ese clamor, que creo yo que en alguna medida también tiene que ver con la angustia que está expresando el salmista en ese momento con estas palabras que él expresa, y que me lleva a pensar también que igual es una cosa un poco extraña, difícil de entender, porque nosotros sabemos de que Dios, a pesar de que estemos pasando por la dificultad más terrible, en muchas de sus promesas Él nos dice, no temas porque yo estaré contigo, ¿cierto? Pero eso no quita que en el momento, mientras estamos en la tribulación, probablemente igual nos sentimos solos. Se nos olvida a lo mejor de que, estando tan enfocados en el problema, tal vez no somos capaces de ver que más allá de lo puntual, hay una promesa y que el Señor de alguna manera nos está sosteniendo, aunque no nos demos cuenta, aunque no lo sintamos así. Amén, y tal vez incluso me lleva a pensar de que tal vez hay momentos en los cuales el Señor a lo mejor nos suelta, nos deja que andemos en el desierto, que andemos perdidos, aun cuando nos mire, y que aun cuando nos mire de lejos, no se desentiende de nosotros. En algún momento tal vez es necesario que pasemos
por el fuego, como se dice, que por el crisol, que en el fondo tiene que ver con que de pronto es necesario tener experiencias donde exista sufrimiento, porque después de eso se manifestará finalmente la gloria de Dios a través el cómo Él nos fue moldeando a partir de esa situación. O sea, que en definitiva, después de todo eso, igual podemos, de alguna manera, apreciar cómo el Señor trabajó con nosotros durante esa experiencia, permitiendo que el sufrimiento también hiciera su trabajo, porque el sufrimiento, por algo también nosotros estamos propensos a sufrir. Yo creo que igual es un propósito detrás de todo eso. Porque a través del sufrimiento Dios está trabajando con nosotros. Justamente. Eso. Muchas gracias, Cristian. ¿Alguien más quisiera dar algún aporte? Muy bien, seguimos con Santiago. Y a ver, ¿quién está más por ahí que me puede ayudar con la lectura? Patricio, pues, ayúdame con la lectura de Santiago 1:18. Ya. ¿Del 1 al 18? ¿Los 18 versículos? No, sí, del 1 al 18. Ya. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quién tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Amén. Cuando leemos este pasaje, gracias Patricio, cuando leemos este pasaje de Santiago, debemos ponerlo en el contexto de lo que, de cuando Santiago escribe esta palabra, en este contexto bíblico. Eh, y Santiago es un pastor que está pastoreando a la iglesia de Jerusalén. Recordemos que Santiago es el hermano de Jesús y que en este tiempo era el líder de la iglesia de Jerusalén. Santiago fue un pastor prominente en Jerusalén. Su congregación estuvo en medio de una persecución y seguramente ocurrió en el mismo tiempo que estaba Esteban. ¿Se acuerda de la historia de Esteban? Cuando Esteban fue apedreado y muerto en el capítulo Hechos 7 y 8, en el fondo podemos apreciar las palabras de la comprensión de Santiago y sus consejos son de un pastor que empatiza o tiene empatía por su congregación
Como pastor, Santiago toma lo que cree que es saber de Dios y su sabiduría y su consuelo, y lo aplica en estos amigos a quienes está sufriendo tremendamente. Veamos un poco de lo que nos dicen los versos. Eh, Santiago, en el verso 2, dice Santiago, amablemente le recuerda que la prueba son inevitables. Si ustedes ven ahí, las pruebas son inevitables. Por lo tanto, eh, no, si alguien dice que no va a haber pruebas, no va a tener pruebas esta vez, no, las pruebas son inevitables. Santiago nos dice de inmediato en el verso 2, ¿cuándo? No dice si acaso, no dice cuándo os halléis en diversas pruebas. Ahí el cuándo es decir que en algún momento tú vas a pasar por alguna prueba. Santiago sabe que las pruebas digamos, se hacen más difíciles cuando suponemos de una u otra manera o nos suponemos inocentes que no la podemos enfrentar. Asimismo, en Filipenses 1.29 y 1 Pedro 4.22, Pablo y Pedro nos urge a comprender que vivimos en un mundo donde las pruebas son parte de la vida normal, son la norma, no son la excepción. O sea, si tú tienes pruebas es algo normal. Si yo tengo pruebas como pastor es algo normal, porque en el fondo no es algo, estoy pasando en esto, no. Todos pasamos diferentes tipos de pruebas. Del verso 2 al 4, Santiago nos empieza a enfatizar las bendiciones que nos traen las pruebas. O sea, si tienes pruebas, estas pruebas te van a traer ciertas bendiciones. ¿Ah? Él tiene una manera extraña de hablar de las pruebas. Nos dice que nos trae algo que necesitamos. Nosotros vemos las pruebas como algo que debemos evadir, pero Santiago dice que sin la prueba permaneceríamos inmaduros, incompletos y deficientes en las cosas importantes. Ojo con eso. El cristiano que no ha pasado pruebas, el cristiano que no realmente no se deja moldear por el Señor y que huye de las pruebas, siempre se va a mantener inmaduro e inconstante. Las pruebas nos ayudan a madurar, a ser completos, sin faltarnos nada. Eso es lo que expresa del verso 2 al 4. Del verso 5 al 8, en caso de que pienses que Santiago presume que las pruebas son fáciles y que deben ser soportadas con estoicismo, considera el siguiente consejo pastoral. Santiago sabe que fácil es perder nuestro enfoque y la perspectiva. Él nos exhorta a acudir a Cristo para ayuda y sabiduría. Mira el verso 5, lo que nos dice hasta el verso 8. Él dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar que va de un lado hacia otro. Encontramos que Dios da generosamente a los que son humildes de corazón y a los que piden al Señor. Entonces, debemos pedirle al Señor. Cuando estemos pasando por el Señor, dame la sabiduría para entender esto, dame la salida, ayúdame en esta prueba que estoy sintiendo. Del verso 9 al 12, aquí Santiago nos sorprende al recordarnos que la prueba puede venir de una forma dificultosa o de bendición. La pobreza o la riqueza pueden ser una prueba. El perder un trabajo o obtener una promoción en el trabajo, ser rechazado o recibir elogios de otros, enfermedades físicas o una perfecta situación, todas son formas de prueba, de acuerdo con Santiago y también la Escritura. Las dos presentan oportunidades de tentación y de pecado, así como prueba y crecimiento. Me recuerdo mucho cuando veo esto y leo esto, cuando el proverbio dice, eh, no me des mucho para que no te olvide, no me des poco para que no te defraude, dame lo justo para siempre glorificarte. Qué tremendas palabras. El verso 13 al 15
Es por esto que Santiago cambia su enfoque de la prueba a la tentación al llegar a este punto. Para Santiago y para el resto de la escritura, una prueba es una situación externa. ¿Ah? Es el calor. Recuerden esto, es el calor que revela qué es lo que hay en tu corazón. La prueba va a revelar qué es lo que hay en tu corazón, si hay espinas o frutos. Si hay espinas, entonces reaccionarás de mala manera y tendrás una reacción que no es acorde a un hijo de Dios. Pero si hay frutos, entonces esos frutos se verán en el cristiano. Una prueba puede guiarnos hacia un crecimiento significativo al nivel del corazón o puede llevarnos a la tentación y al pecado. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba ayunando en el desierto y Satanás viene y le ofrece pan? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. El pan me parece buena cosa, pero interrumpir, digamos, en la forma que se lo estaba Satanás era una real tentación. Entonces, hermanos queridos, ¿cómo reaccionas? ¿Con espinas o con fruto en tu corazón? En otras palabras, ¿puede producir frutos o espinos? Santiago nos dice que eso depende de lo que está sucediendo dentro de la persona. Si la prueba lo lleva a la retención y al pecado, es porque el corazón de la persona ha sido arrastrado lejos y tentado por sus propios y malos deseos. Nada nos hace pecar, es siempre algo que elegimos. Tú eliges pecar, tú eliges esa opción. No es que Dios te haga pecar, porque algunos dicen, no, es que Dios, he escuchado a algunos que dicen, no, es que Dios me hizo tentar o me hizo pecar. No es así. Dios nunca nos tienta. Somos nosotros que elegimos la tentación. Del verso 16 al 18, finalmente, Santiago motiva a la gente al recordarles de la bondad, gracia y misericordia de Dios durante el sufrimiento. Nuestro Padre Celestial está constantemente derramando sus bendiciones sobre nosotros. Y la bendición más grande que nos dio es su Hijo, nuestro Redentor, que a través de Él nos ha dado una nueva vida. Ahí nos está recordando eso, del verso 16 al 18. Mira, mira qué hermoso. Queridos hermanos míos, no se equivoquen. Oye, por favor, marquen ese verso. Queridos hermanos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Qué hermosas palabras. Qué asombroso y confortante es este consejo pastoral. Las palabras de Santiago están llenas de gracia y de verdad. Él no teme a la realidad de lo que es el sufrimiento. Al contrario, nos llama a recorrer o a correr a Dios. Nos advierte del cinismo y el pecado que nos dirige o nos aleja de Dios. De una u otra manera, hemos venido para ser redimidos dentro de nuestras circunstancias. Considera cómo te hubieras sentido teniendo un amigo que estaba sufriendo contigo y te confortó con estas palabras. ¿Qué te dice esto cuando piensas ahora de una prueba que enfrentas o enfrentaste? La certeza de la prueba está en el versículo 2 ahí. La bendición de la prueba está en el verso 2 al 4. Estoy haciendo como un pequeño ahí resumen del verso de Santiago. Del 2 al 4 están las bendiciones de la prueba. Del verso 5 al 8 están las necesidades de la sabiduría. Del verso 9 al 12, dos tipos de prueba. Del verso 13 al 15, la tentación y la prueba. Y finalmente del 16 al 18, evitando el cinismo, que es lo que te ha aclarado más
grande que es la bondad de Dios para con sus hijos en medio de la prueba. Tanto el Salmo 88 como el Santiago 1 nos recuerda que la Biblia no habla de un Dios real que se encuentra y consuela a gente real dentro de dificultades en un mundo real. Él es un Dios real y que se relaciona con personas reales. El Salmo 88 pone énfasis en que Dios sabe y entiende lo que estamos pasando. Santiago 1 nos provee un ejemplo de un pastor aplicando esta verdad en la vida de la gente que ama. En los dos pasajes, la realidad del calor es reconocida y respondida de una manera que realmente libera. No estamos solos. Dios nos entiende. No estás solo, querido hermano. Dios nos entiende. Finalmente hoy día vimos todo este ciclo del calor, la espina solo vimos el calor hoy día, la situación donde estamos. En la próxima lección veremos lo que significa estar en la espina. Así que, por favor, no te pierdas estas lecciones que son tremendamente beneficiosas para nosotros y es una invitación a mirar tu corazón y a mirarte realmente la madurez que enfrentas todas las circunstancias de la vida, con Dios o sin Dios. Quiero que en esta hora si hay alguien que pueda abrir su micrófono y saber un poco qué te ha parecido o cómo lidias con cada situación que enfrentas en el diario vivir. ¿No hay comentarios? ¿Alguna consulta, duda, hermano? ¿No? Muchas gracias. No sé si podíamos orar en esta hora. ¿Mm? ¿Hay alguien que quiera compartir algo? Es una invitación abierta a compartir. Bien, vamos ahora. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta hora a poder un poco lidiar con estas situaciones. Yo no sé cuál es lo que hoy día estás lidiando, no sé cuál es la situación hoy día que estás viviendo, pero lo que sí quiero que podamos entender que Dios siempre está con nosotros. En toda prueba que estemos, Dios siempre está con nosotros. Así que invitarte en esta hora que puedas ponerte en las manos del Señor y de una u otra manera confiar que Él está con nosotros. Mi hermana Gladys, ¿por qué no nos lleva un tiempo de oración de acuerdo a lo que hemos visto y oído en esta lección? Padre amado y bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu maravillosa palabra que hoy hemos escuchado, Señor, de parte tuya para nosotros, Señor, como hijos tuyos, Señor. Pero como dice en un salmo de que debe estar nuestro corazón dispuesto a aprender, los oídos abiertos al conocimiento, y que debe haber una actitud en nosotros de poder que tú seas examinando nuestro corazón diariamente, que puedas examinar nuestros pensamientos y dirigirnos por el camino que tú quieres, Señor, que tú has trazado por medio de tu palabra. Te pedimos en esta hora encarecidamente, Padre, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos ayudes a primeramente poner a disposición nuestra vida para que tú seas, Señor, el que la siga transformando. Que nuestro corazón es engañoso, es perverso, mas tú, Señor, eres el alfarero, tú eres el que quiere cambiar nuestro corazón y por tanto estas lecciones nos ayudan, Señor, a mirarnos,
a examinarnos, a ver cómo estamos realmente. Y por eso es que tu palabra se representa como un espejo, en donde nos miramos y podemos ver realmente quién somos delante de ti. Padre, ayúdanos a ser sinceros contigo en primer lugar. Quita toda hipocresía de nuestra parte, porque tú eres el conocedor de todas las intenciones, aún de nuestro corazón. Así es que, Padre, sigue obrando en cada uno de nosotros como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Sabemos que aunque estemos haciendo a veces las cosas, pero tú nos hablas, Señor. Así es que ayúdanos a que podamos crecer en esa sensibilidad también, de poder saber escucharte. Y eso se va a conseguir con el tiempo que pasemos contigo, con ese tiempo de poder escudriñar tu palabra, de poder buscarte a ti, y por tanto tú nos vas a decir lo que hay realmente en nuestro corazón. Así es que esperamos, Señor, de tu ayuda. Bendícenos en esta hora de la noche, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga conforme lo que tú estás haciendo en cada corazón. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ah, Gracias, hermano. Recuerden que el Señor siempre es con nosotros en todo momento y que lo que Él quiere que seamos honestos, honestidad. A Dios no le podemos ocultar nada. Y cuando estés pasando alguna situación, o si estás pasando alguna situación, pide al Señor que te ayude. Pídele que el Señor, Él te muestre, pídele sabiduría para enfrentar toda situación. Así que, bendiciones. Quiero dar un aviso. El día viernes quisiera tener un tiempo especial de como una reflexión un poquito, y quiero que la podamos tener con los niños. Voy a hacer como una pequeña clase de qué significa Pascua. Entonces, ese día, ojalá que se conecten con los, a las 8 de la noche. No voy a hacer la clase de niños, la voy a hacer toda la clase a las 8, y a las 8 podrían reunirse como familia. Y podemos tener un evento más en familia ahí. Recordar lo que es Pascua y recordar de dónde viene el significado de Pascua. Así que vamos a hacerlo una forma de interacción, pero también un poco también como niños, para que los niños también entiendan qué es lo que es Pascua. Así que he estado trabajando con los niños este día, me he sentido muy bendecido de trabajar con los niños. Creo que ellos también de una u otra forma han estado participando bastante bien y ha sido bastante bueno. Así que dar gracias al Señor porque me puedo comunicar también con los niños y poder estarlos también de una u otra forma pastoreándolos desde este medio. Así que mañana nos juntamos en oración, y el viernes, acuérdense, bueno, el jueves el estudio bíblico, seguimos con el estudio bíblico el jueves, pero el viernes recuerdo que tenemos un evento especial en familia. Me gustaría que a lo mejor pudiéramos hacer una... ¿Ustedes ubican lo que es la cena judía? ¿Lo ubican? No, ¿No? Mire, la cena judía es un poco recordar lo que se hacía en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, en donde se comían hierba amarga, significaban en el fondo la amargura del desierto, el tiempo, digamos, de sufrimiento, y se van, digamos, un poquito de vino, uno puede tener un poquito de vino, y también pan. También se come un poquito de cordero. Es difícil comer cordero en este tiempo, pero tú puedes hacer un pedacito de pollito ahí, y es como una cena. Tenemos una pequeña cena ahí familiar. Desde tu casa, yo desde aquí, podemos tener una cena, y bueno, yo la voy a difundir más por la página de la iglesia del WhatsApp. Así que para que tengamos un viernes de pasión. Amén. Ese pan tiene que ser sin levadura. Ah, sí, sin levadura, sin levadura. Un pancito, una tortilla, Una churrasca, pues. una churrasquita, eso. ¿Ah? Así Bastante. que, hermanos, queridos, bendiciones. Diego. Sí, quería compartir un pequeño videíto de una canción. Bueno, una canción que compartí yo hace un tiempo
después del campamento regional de jóvenes que tuvimos y hace harta alusión sobre todo al Salmo 88. Así que eso, quiero compartirla ahora para que podamos escucharla. Amén. ¿Me dicen por favor si es que se está viendo? Sí, se ve. ¿Se ve? ¿Sí? Se ve. Sí. Bien. Ya quiero comprobar que en la grabación que estoy haciendo para YouTube igual se vea. ¿Compartiste el audio, Diego? Sí, sí. Ya. A ver. ¿Se escucha? No, no estáis compartiendo el audio al computador. Tienes que compartir el audio al computador. Ahí sí, Desde ahí el sí. computador. Sí, sí, sí. Por lo- ¿Ahora sí? Dios también fue un inmigrante, Dios también tuvo que huir, Dios también fue desplazado y estuvo deprimido y sin ganas de seguir. Dios también perdió a su niño, Dios también probó la soledad, Dios también se quedó sin amigos cuando más precisaban su solidaridad. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también estuvo preso, Dios también sufrió por dar amor, Dios también fue criticado por no lanzar la piedra y optar por el perdón, Dios también fue un cónyuge engañado, Dios también fue un niño marginado, Dios también fue un joven rechazado, Dios también tuvo hijos descarriados. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también lloró. Dios también. Eso. Gracias, Diego. Muchas gracias, hermano. Nos vemos mañana en la oración. Dios les bendiga, que tengan muy buena noche. El Señor sea con cada uno de nosotros. Y ¿por qué no oramos antes por lo que contingencia de lo que está pasando todavía en el país? ¿No es un tiempo de oración? Patricio, ¿por qué no oras, por favor, por todo lo que hoy día estamos viviendo todavía con el coronavirus? ¿Ya no un Ok. tiempo de oración, por favor? ¿Ok?
Oremos. Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la palabra, Señor, en que podemos ir, Señor, leer y compartir, Señor, y regocijarnos, Señor, y nos da certeza, Señor, de ti, Señor. Tú nos dices que seamos honestos, Señor, que podamos abrir nuestra pensamiento, nuestras fallas, nuestras dudas, Señor, sin temor a ti, Señor, porque tú ya nos conoces, Señor. Señor, y hoy día, todo en el mundo, en Chile, Señor, acá nuestros hermanos, mi familia, la familia de mi prójimo, todos, Señor, estamos pasando momentos difíciles, Señor, de qué va a pasar mañana, Señor. Tengo la comida suficiente, no voy a contagiar, mis hijos, mis padres, mis abuelos, Señor, dudas, Señor, dudas y temores, Señor. Y es prueba, como hemos visto hoy día, Señor. Señor, nosotros estamos llamados, Señor, a hacer sal, Señor, a vencer este virus, Señor, con tu palabra, Señor, a dar esa palabra de refugio, Señor, al que no te tiene, Señor, en donde estemos, Señor, en el trabajo, en la conversación, Señor. Señor, hay gente que uno puede estar desesperado y otra gente más desesperada que no te tiene a ti, Señor. Por eso te rogamos, Señor, por esta región, Señor, que ha sido más golpeada que cualquier otra, Señor. Señor, que Señor, cumplan las disposiciones de la autoridad, Señor, que seamos cuidadosos, Señor, en nuestra higiene y protección, Señor. Señor, y también que estemos con los ojos abiertos, Señor, para extender esa mano, Señor, a quien lo necesita, Señor. Señor, te pedimos, Señor, por tu hermano Pedro, Señor, por Alex, Señor, para que Señor, hemos tenido buenas noticias, Señor, pero queremos que tú los sanes completamente, Señor. Señor, ellos son hijos tuyos, Señor. Señor, te rogamos por cada una de nuestras familias, Señor. Te ruego por mis hermanos, Señor, para que, Señor, tú renueves nuestras fuerzas, Señor, nuestro ánimo. Estar encerrado no es fácil, Señor. Pero, Señor, Señor, te tenemos a ti, Señor. Te rogamos por ellos, te pido por cada uno de mis hermanos, por mí, Señor, porque tú nos cuides esta noche, Señor, podamos descansar y mañana, Señor, sea un nuevo día, Señor, y contigo, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, hermanos. Muy buenas noches, que descansen. Dios les bendiga y nos vemos mañana con la gracia del Señor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Chao a todos. Chao, chao. Buenas noches. Chao a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.